Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Y le voy a pedir de favor si puede usted abrir la Biblia en el libro de Josué. Y vamos a leer el libro de Josué en el capítulo 7 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Josué, capítulo 7, versículo 1. ¿Cuántos ya lo tienen? Esperamos. Josué, capítulo 7, versículo 1. Y dígame si ya lo tiene. Úchala. Diga amén si ya lo tiene. Ahora sí. Dice Josué capítulo 7 versículo 1: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Vamos a ver el día de hoy un tema muy bonito, se llama De regreso y más fuerte que nunca. ¿Cuántos dicen amén? Esta semana estuvimos viendo en la oración obstáculos para la victoria, obstáculos para terminar las obras que Dios nos llevó a iniciar, para terminar lo que hemos iniciado. Y vimos dos obstáculos externos el lunes y el martes. Vimos las adversidades, y el martes vimos las burlas y el menosprecio como esos obstáculos grandes que tenemos nosotros que luchar. Siempre que emprendas algo, hermano y hermana, va a haber adversidad. La única forma de no tener problemas es no haciendo nada.
La única forma de que no haya problemas, en el instante en que tú emprendes algo, cualquier cosa que sea, si emprendes un negocio, si emprendes una familia, si emprendes el tener hijos, siempre van a iniciar adversidades. Es parte de la vida. La única forma sería no hacer absolutamente nada. Entonces el que se quedara en su casa sin salir, pues ese no tendría ningún problema hasta que lo alcance la miseria, ¿verdad? Porque si no trabaja, pues no va a comer. Pero cualquier cosa que emprendemos o cualquier cosa que edifiquemos, siempre va a traer algún tipo de adversidad que tenemos nosotros que vencer. Y vimos adversidades externas. Sí, vimos también como una de esas adversidades las burlas y el menosprecio. Veíamos el día miércoles el doble ánimo. De acuerdo, si usted quiere escuchar las oraciones, se lo invito. Oiga las oraciones del miércoles. Y la del jueves fue falta de un plan para ejecutar. Y el día de hoy vamos a continuar con ese tema y vamos a hablar acerca de cuando cometemos errores. Dígame, ¿aquí hay alguien que jamás se ha equivocado? A lo mejor si hay un bebé podría alzar la mano, ¿verdad? Pero todos los demás, yo creo que de un año para acá, sí, todos nos hemos equivocado alguna vez y hemos cometido errores. Y hay veces que hemos cometido errores garrafales, hay veces que hemos cometido errores que traen consecuencias tremendas. Y como te decía yo, la única forma de no equivocarnos es no haciendo nada. Y mientras más hagas, más probabilidades tienes de equivocarte. Así que no te tienes que sentir mal cuando algún día cometas un error. Pero hoy vamos a estudiar cómo lograr que esos errores no nos saquen del camino y que esos errores no acaben con la voluntad de Dios, sino que nos levantemos y regresemos, ¿cómo? Más fuerte que nunca. Y le voy a decir al hermano Jaime que urge que los hermanos abran ahí los refrigerios, porque como que vienen medio dormidos, hermano, para que podamos regresar más en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó aquí en la vida de Josué? Sí, Josué entra después de que le dan la estafeta cuando muere Moisés, y entra a la tierra prometida y pasa un gran milagro porque se abre el Jordán y pasan en seco. Levantaron 12 piedras e hicieron un altar para recordarse que Dios les había abierto las aguas del Jordán. Y entonces la primer ciudad que Dios les mandó a conquistar era la más poderosa de todas. Era la ciudad inconquistable porque tenía una muralla impresionante. Para la época era quizá la ciudad más fortificada. Sí, probablemente a la altura de las ciudades de Egipto, pero era una ciudad espectacular, era una ciudad impresionantemente difícil de gobernar o de atacar porque tenía una muralla inmensa. Era tan grande la muralla que en la muralla había casas, imagínense. Porque dice la palabra de Dios que Rahab la ramera vivía en la muralla. O sea, imagínense el tamaño de la muralla para que hubiera habido casas adentro de ella. Entonces era muy difícil de conquistar. Sin embargo, Dios les da una estrategia. Llegan ahí y Dios le dice Josué a Dios, ¿qué vamos a hacer? Y le dice, quiero que des una vuelta. Al día siguiente otra vuelta y así por 7 días. Pero el séptimo día, en lugar de dar una vuelta, vas a dar 7 vueltas. Y todos van a gritar y a sonar las trompetas y las murallas se van a caer. Perfecto. Él no discutía con Dios, solamente obedecía. Y entonces el primer día dieron una vuelta. Yo me imagino ahí a los de Jericó le gritaban, ¿qué vinieron a bailar? Para eso me gustaban. Al día siguiente otra vuelta. 7 días. El séptimo día dieron 7 vueltas. Me imagino que los de Jericó les decían que ya se marearon. Pero cuando dieron el grito, en obediencia a la palabra de Dios, los muros se cayeron y se acabaron las burlas en ese momento. Y se acabaron las risas. Y el ejército de Israel tomó por completo. Pero Dios les dijo de esa ciudad, no quiero que tomen nada.
Y es impresionante que en algunas ciudades les decía Dios, se pueden quedar con las cosas, y en otras les decía, no quiero que tomen nada. No sabemos, quizá eran cuestiones que habían sido dadas a los ídolos, por alguna razón Dios mandaba eso. Pero en esa ciudad sucede que una persona entra y ve un manto babilónico y un lingote de oro y se le gustó y se lo quedó. Se quedó con las cosas que vio ahí, y eso fue anatema, fue una desobediencia. Metió un anatema a su casa, metió maldición a su casa, y no solamente a su casa, sino a todo el pueblo de Israel. Y sabes, después de 2 tremendas demostraciones de poder de Dios, que se abrió el río Jordán y que se derribaron las murallas de Jericó, empieza Josué a cometer unos errores graves. Y el primero de los errores que comete es que dice, bueno, aquí desde Jericó está muy cerquita esa ciudad de Jai, pues vamos a conquistarla de una vez. ¿Sí? Cuando conquistó Jericó, ¿qué hizo? Oró y le preguntó, Dios, ¿cómo le vamos a hacer? Y aquí ya no oró. Aquí lo que dijo es, a ver, vengan unos espías, vayan y díganme cuántas personas hay. Regresaron los espías y le dijeron, no hombre, si agarramos Jericó, que estaba tremenda, ¿sí? No hombre, a estos les vamos a ganar en 1 minuto. Ni siquiera estreses a todo el pueblo, manda unos 2,000 o 3,000 hombres nada más del ejército, los demás que se queden, es un pueblo muy débil, les vamos a ganar. Fíjate que cambia de consejero Josué. En lugar de tener de consejero a Dios, ahora tuvo a unos espías que los mandó y no consultó a Dios. Sabemos nosotros que había anatema. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ir a conquistar Jai con esos 3,000 hombres, como lo hizo con Jericó, Josué se hubiera hincado y le hubiera dicho, Dios, aquí estoy, ahí está esa ciudad, ¿quieres que vayamos a esa ciudad? Ahí mismo Dios le hubiera dicho, no puedes ir porque te van a ganar, porque hay anatema en Israel. No hubiera tenido necesidad de perder esa batalla y esos hombres si hubiera ido a la presencia de Dios. Pero sin embargo, hermano y hermana, ¿qué pasa? Después de grandes victorias nos descuidamos, y por eso pasamos todos. Empiezas a tener grandes victorias y dejas de hacer lo que te llevó a obtenerlas. Y sucede eso muy seguido cuando una persona llega a los pies del Señor Jesucristo y entonces viene con una familia deshecha. Sucede muy seguido cuando alguien viene a los pies del Señor Jesucristo y viene con situaciones de problemas, por ejemplo en lo económico, y le pide al Señor un trabajo. Yo lo he visto esto varias veces, orando, Señor, por favor, hay escasez en mi casa, tú eres mi Dios, tú eres mi proveedor, dame un trabajo. Hemos orado por varios de ustedes y hemos visto la mano de Dios poderosa, incluso en momentos difíciles donde no había empleos, como en las épocas de la pandemia. Muchos de ustedes obtuvieron ahí un buen empleo. Era impresionante la mano de Dios sobre nuestras vidas, gracias al Señor. Pero ¿qué pasa? Hay veces que hemos estado en oración por un problema familiar, hemos estado en oración por una circunstancia económica, por un trabajo, y de repente tenemos una gran victoria en el Señor. ¿Y qué pasa? Descuidamos, y entonces es cuando vienen los errores. Después de grandes éxitos, descuidamos la vida de oración. Hay veces que ya nos empezamos a sentir muy buenos. Yo me imagino a Josué, y no me gusta mucho hablar mal de los hombres de Dios, porque un día me los voy a encontrar en el cielo, hermanos, y me va a decir Josué, a ver, ya me imagino a Josué, ha de haber estado, ¿te puedes imaginar a Josué? Ha de haber estado bien ponchado, allá arriba me va a decir, a ver, ¿qué estabas diciendo de mí en la predicación? Sí, pero me imagino que Josué, imagínense lo contento que estaba después de esa tremenda victoria de Jericó. Lo bien que se sentía, lo seguro que se sentía de que iban a conquistar toda la tierra. Si la ciudad más difícil fue la primera que ganaron, entonces él decía, si ya hicimos lo más difícil, lo que viene es de bajada, está facilísimo. Y se descuidó. ¿Sí? Fíjese lo que dice ahí el versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Bet
Avén hacia el oriente, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron, y volvieron a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo y yendo allí, porque son pocos. Así que subieron como 3,000 hombres. ¿Sí? No, pues ya somos muy buenos, somos muy poderosos. Contra ese pueblucho vamos a mandar no a todo el ejército, sino como a 2,000 y 3,000 hombres. Fíjese cómo a veces grandes victorias se vuelven en nuestra contra. Se vuelven que no hagamos lo que hicimos antes para lograr esas grandes victorias. ¿Sí? No hacemos lo que hicimos antes para lograr esas grandes victorias. Me estoy acordando ahorita de ese boxeador de los pesos pesados, Andy Ruiz, ¿verdad? Que dio la pelea de su vida y ganó el campeonato mundial. Sí, y después se creyó muy bueno. Y en la siguiente pelea, cuando el campeón lo retó otra vez, el ex campeón lo retó otra vez, ya mero y lo mata. Sí, ¿por qué? Porque no hizo lo mismo, se sintió muy bueno, se sintió muy confiado. Y así es cuando vienen los problemas. Dice la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso lo puedes anotar, está en Proverbios 16:18. Antes de la caída la altivez de espíritu. Empezamos a tener éxitos, hermano, y descuidamos la vida de oración. Pides por un trabajo y cuando lo tienes descuidas la vida devocional, descuidas la vida en la iglesia. No, es que ahora estoy muy ocupado. Le pedimos a Dios algo y después cuando nos lo da nos olvidamos de Él. Y empieza entonces la altivez, a sentirnos muy buenos. Empezamos a irnos bien en algo y entonces creemos que podemos nosotros solos y hacemos a un lado a Dios. Y es cuando la altivez trae las grandes derrotas, las grandes caídas. Y las malas decisiones, hermano y hermana, terminan por acarrear tremendas consecuencias. Dice en el versículo 4: subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, los siguieron desde la puerta y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Cuando tomamos malas decisiones, hermanos, cuando nos equivocamos, cuando cometemos un grave error, siempre viene después un desánimo. Y siempre viene después incluso hasta temor. Cuando nos equivocamos, hermano, viene el desánimo y viene el temor a nuestras vidas y decimos: ¿y ahora qué pasó? Y empezamos a tener temor y empezamos a desanimarnos porque cometimos un error que atrajo consecuencias a nuestras vidas, a nuestras familias, y puede eso convertirse en un círculo vicioso porque el temor y el desánimo son pésimos consejeros. Si dejamos ahí el temor y el desánimo, hermano y hermana, los errores se pueden venir en cascada. Podemos empezar a tomar una mala decisión nos lleva al temor por las consecuencias, nos lleva al desánimo por el tropiezo, y entonces podemos empezar a tomar una cascada de malas decisiones que nos lleven, hermano, hermana, fuera de la voluntad de Dios y que nos lleven a no culminar las obras que Dios nos mandó a hacer. Los errores que cometemos pueden ser de diferentes tipos. Hay veces que los errores que cometemos son decisiones equivocadas. Por lo general, cuando tomamos decisiones equivocadas es cuando no tomamos en cuenta el consejo de Dios. Cuando tomamos decisiones equivocadas es cuando no tomamos en cuenta el consejo de Dios. Muchas veces los errores pueden ser porque nos salimos de las políticas o de los sistemas que tenemos establecidos. Y como te empieza a ir muy bien, entonces te sientes muy confiado y entonces empiezas a romper las políticas que tienes establecidas en tu vida. Empiezas a romper las políticas que tienes establecidas en tu empresa, en el lugar que trabajas, y es cuando vienen los tremendos errores.
los tremendos errores. Los errores, hermanos y hermanas, también pueden ser pecados. Y muchas veces también el pecado viene por la altivez. Cuando una persona se empieza a sentir mucho. Nos ha tocado ver aquí en la congregación personas que les dan un ascenso en el trabajo y unos cuantas semanas después ya están pensando en el adulterio. Pareciera como que la bendición, en lugar de ser bendición, fuera tropiezo. Muchas veces los errores pueden ser un pecado. Y, ¿sabes? Debemos nosotros tratar de no equivocarnos, de hacerlo lo menos posible, ¿verdad? Consultar a Dios. Si tienes políticas en tu vida, seguirlas, no salirte de ellas. Si tienes decisiones que ya están preestablecidas, no salirte de ellas, sino ser constante. Pero sí, por supuesto, no alejarnos de la presencia de Dios para no caer en pecado, no caer en la altivez, en la soberbia. La soberbia es el siguiente paso de la soberbia, es la caída, y muchas veces esa caída es en pecado. Pero como te decía en un principio, en algún momento nos vamos a equivocar, todos, en algún momento nos vamos a equivocar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después de la equivocación? Eso es lo importante. ¿Qué vamos a hacer después del tropiezo? Hay varias opciones. La opción número 1 es aconsejarte por el desánimo, aconsejarte por el temor y empezar a tomar aún peores decisiones. Aconsejarte del desánimo, del temor, por las malas decisiones que han acarreado problemas, y entonces empezar a tomar aún peores decisiones. O la opción número 2, la que tomó Josué, buscar a Dios, buscar su dirección, buscar su fortaleza para reparar los daños y para continuar el camino, pero más fuertes que nunca. Cuando un error te logras levantar de él, vas a estar más fortalecido que nunca, porque uno aprende muchísimo más de los errores que de los éxitos. Aprendes más de un error que de 20 éxitos. Así que si te logras levantar después de haber cometido una equivocación, en el nombre de Jesús, hay veces que levantarnos requiere arrepentimiento si fue pecado. Si cometimos un pecado, puede ser que la condenación del diablo nos deje tendidos para siempre y no nos levantemos en el nombre de Jesús, y eso sería una pérdida total. Pero si en el lugar de eso, en el nombre del Señor Jesucristo, buscamos el arrepentimiento o buscamos la dirección de Dios para reparar los daños que hicimos con una mala decisión, entonces te vas a levantar, y te vas a levantar más fuerte que nunca en el nombre de Jesús. Versículo 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro. ¿Dónde? Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado en el otro lado. Ay, Señor, ¿qué diré? Que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Fíjate lo que dice el versículo 10, le contesta el Señor. Y Jehová dijo a José: levántate. ¿Qué le dijo? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. Sí, le voy a leer el versículo 12. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Entonces,
Hermano, hermana, cuando cometes un error, lo primero que hay que hacer es ir a la presencia de Dios. Si fue un error de pecado, ve con arrepentimiento. Si fue una decisión mala porque no consultaste a Dios, ve a pedirle a Dios su ayuda. Hermano, yo he cometido errores. En una ocasión hace muchos años teníamos un procedimiento en la empresa en la que yo trabajaba, y era un procedimiento que cuando se hacía un diseño gráfico, porque había muchos anuncios que salían en inglés, y entonces cuando se hacía un diseño gráfico, el diseñador gráfico no hablaba inglés, y entonces a veces se equivocaba en alguna palabra. Entonces el procedimiento decía que teníamos que regresar ya una vez terminado el diseño, a una persona de control de calidad para que revisara que estuviera bien escrito, y entonces firmaba y ya se podía publicar, ¿sí? Pero sucedió en una ocasión que se le pasó al de control de calidad, lo revisó, lo firmó, pero después le dije a la persona de diseño gráfico: oye, ¿sabes qué? Necesito que hagas un ajuste porque aquí como que se ve muy feo esto, cámbiale aquí tantito. Y sabes, por error, el muchacho de diseño gráfico puso un undo, y entonces se regresó al error que nos habían corregido. Y cuando lo imprimió, corrigió lo que yo le pedí, pero volvió a poner el error que ya nos habían. Y entonces yo le dije: sabes que ya nos lo revisaron, y lo que te pedí que cambiaras no era de las palabras, así que ya no se lo mandes y mándalo ya así. Y se publicó un anuncio con un error ortográfico tremendo y grandote, ¿sí? Y no me di cuenta yo de ese error hasta que el lunes una persona habló ahí a decir que cómo era posible que habiéramos, sí, y no sabes, me sentía yo bastante mal. Fue un gravísimo error por no seguir los procedimientos. Por no seguir los procedimientos. Cualquier cambio que se hiciera en el diseño se tenía que volver a revisar a la persona y volverlo a firmar, y no lo hicimos. Se cometió un gravísimo error, y sabes, me sentía mal. Y llegué a mi casa, estaba yo decaído, estaba yo mal, porque le decía yo a mi esposa: no hombre, esto salió ahí, luego lo van a agarrar algunas personas para hacer una publicidad en contra. Yo me sentía mal por el error, mal. Y mi esposa me dijo: a ver, me dice, vamos a hacer algo, vamos a la presencia de Dios. Me dice ella: pídele perdón a Dios por no haber hecho el procedimiento como era. Pídele perdón a Dios y pídele a Dios su ayuda. Y entonces fui a la presencia de Dios y le dije: Señor, perdóname porque no seguí el procedimiento y cometí un gravísimo error que le puede traer consecuencias, no a mí, sino a la empresa que represento, y eso me duele todavía más. Sí, y me dolía, y entonces oré en la presencia de Dios. Y después mi esposa me ayudó a orar y empezó a orar: Señor, yo te pido que nadie tome ese anuncio para atacar, que nadie tome ese anuncio para molestar, que nadie toque ese anuncio para decir algo malo en contra de la compañía. Y oramos con todo nuestro corazón, y sabes, pasó desapercibido. Nadie nos atacó, nadie nos dijo nada. La siguiente semana lo sacamos perfecto y empezamos ahí. Y sabes una cosa, no solamente eso me sirvió, sí, como una lección, sino que a partir de ese momento yo dije: jamás nos vamos a volver a salir de uno de esos procedimientos. Al contrario, como dice la Biblia, las cosas son a bien para los que amamos a Dios. Ese día no fue un día de tropiezo, fue un día de crecimiento profesional. Estaba yo muy jovencito. Fue un día de crecimiento profesional. Sí, las cosas son a bien para los que amamos a Dios. ¿Sabes? Aquí dice Josué: sí, Señor, nos trajiste aquí a morir. Y le dice Dios: a ver, párate, mano, párate. ¿Qué haces ahí tirado? Le dice: levántate. Tienes un error ahí, alguien metió un anatema, ve y límpialo, porque mientras no lo limpies le vas a dar la espalda a tus enemigos. Y entonces, ¿qué hizo Josué? Vio quién tenía esa persona, Dios le mostró quién tenía el anatema, y lo sacaron al anatema de la compañía, lo sacaron del pueblo. Sí, dice la palabra de Dios, en ese tiempo no se jugaba con eso, los apedrearon. Sí, por tu culpa, mira, se murieron 36 personas.
Por tu culpa le dimos la espalda y terminaron apedreados. ¿De acuerdo? Sabes, eso nos enseña a nosotros que lo primero que tenemos que hacer si te equivocas es busca a Dios. Si necesitas ir al arrepentimiento, hermano, si fue un error de pecado, dile: Señor, perdóname. Abrí la puerta al anatema y entró anatema incluso hasta mi casa. Metí maldición hasta la vida de mis hijos. Perdóname, Dios. Ayúdame a levantar una vez más este hogar. Ayúdame, Señor, a edificar lo que destruí con mi pecado. Número 2, encuentra la raíz del problema. Dios te la va a mostrar. Puede ser que por soberbia ya no estamos siguiendo los sistemas. Puede decir que nos sentimos muy confiados y entonces ya no estamos yendo a la presencia de Dios. Cualquiera que sea la raíz, hay que erradicarla por completo. Encuentra cuál es la raíz. La raíz del problema es la pornografía. Erradica, saca. Es una tablet que está ahí en tu cuarto. Sácala de ahí, regálala, véndala. Si vamos a levantarnos, lo primero que hay que hacer es arrancar de raíz lo que está causando ese problema. Corta el pecado de raíz. Sí, corta el pecado de raíz. Sí, y te voy a dar un gran consejo que me dio a mí mi padre. Un gran consejo. Ten una bitácora de tu trabajo donde anotes los errores que cometiste en el pasado para no volverlos a cometer. O pasa ese conocimiento a un documento. Haz algo con ese conocimiento. Si por ejemplo en el ejemplo que te puse, por escrito debemos de poner ahí un póster que esté frente a nosotros que diga: número 1, diseño; número 2, autorización del diseño; número 3, revisión ortográfica; número 4, publicarlo. Y entonces ya se documentó y entonces el error sirvió para levantarnos más fuertes. Si no documentamos, si no hacemos nada con ese conocimiento, dentro de un año te vuelves a tropezar con la misma piedra. Pero si ese conocimiento te sirve para levantarte más fuerte, tienes que tomarlo y documentarlo, hermanos. Hermana, cada uno de nosotros tienes que documentarlo en tu trabajo, en el área en el que estés. ¿Sí? Cuando cometemos un error y nos levantamos, debemos decir: ¿qué voy a hacer para que no vuelva a tropezar en esta piedra? Y entonces sí, nos vamos a levantar más fuerte que nunca. Si cambias ahí de capítulo y nos vamos al capítulo 8, vamos a ver. Y si me ayudas, por favor, Israel. Vamos a ver a Josué levantarse de ese error y estar más fuerte que nunca. Quitaron el anatema, lo echaron afuera del pueblo. Lo erradicaron de raíz el pecado. Limpió al pueblo y fue con Dios. Y fíjate, le dijo el Señor, capítulo 8, versículo 1: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. ¿Te das cuenta? Cambió, ahora sí regresó al consejero correcto. Los otros le dijeron: no, hombre, no estreses al pueblo, llévate como 2,000. Pero fue con el consejero correcto, que es su Señor. Y su Señor le dijo: toma todos, porque los vamos a arrasar. Toda la gente de guerra, levántate y sube a Jai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y su tierra. Y harás de Jai a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Me voy a cambiar al versículo 10. Eso fue en la noche en su oración. Y fíjate lo que pasó al día siguiente. Versículo 10: levantándose Josué muy de mañana. Estaba emocionado. No pudo ni dormir de la emoción. Ya quería que amaneciera. El despertador iba a sonar a las 5:30. Él se paró a las 5, hermano. Ya estaba ahí listo. Se levantó muy de mañana. Estaba otra vez el ánimo en él. Estaba otra vez levantado, pero más fuerte que nunca. Pues pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai.
Y toda la gente de guerra que con él estaba subió, obedeció al Señor. Y la historia la sabemos. Acabó a Jai en cuestión de unos minutos. Para que se levanten, hermanos. Pero me levantaste hasta a mí, hermano. Aparte sonó medio raro, ya iba yo a voltear a ver quién fue. Hermano, hermana, y hablándote bien en serio, quizá cometiste un error. Quizá todavía no te has levantado de ese error. Quizá ese error es un pecado. Quizá cometiste un error que trajo consecuencias tremendas a tu economía. Quizá cometiste un error que te desvió de la voluntad de Dios para tu vida. La pregunta es: ¿qué vas a hacer ahora? Aconsejado por el desánimo, ¿te vas a venir en picada abajo? Aconsejado por el temor, ¿ya no te vas a atrever a hacer nada? ¿O vas a ir a la presencia de tu Padre para levantarte más fuerte que nunca? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es tiempo de levantarnos. El error pudo haber sido tremendo, pero también así de tremenda es la gracia de nuestro Dios para sacarnos aún de nuestros propios errores. Quizá hoy necesitas de arrepentimiento. Quizá hoy necesitas del consejo de Dios, o incluso hasta necesitas de la ayuda sobrenatural de Dios por un error tremendo que cometiste. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Si aprendemos la lección, si documentamos la enseñanza, si hacemos una política para no volver a caer en ese mismo error. Una política puede ser: jamás voy a volver a meter un aparato electrónico al cuarto porque eso me hizo caer en pornografía. ¿Cuál es la lección que aprendimos del error? Si nosotros aprendemos la lección y la ponemos por escrito y por obra, nos levantamos más fuertes que nunca. Más fuertes que nunca. Y ese error no va a ser para maldición y para muerte, sino en el nombre de Jesús. Todas las cosas son a bien, hasta los errores que cometimos pueden ser hechos a bien, pueden ser transformados en tremendas y hermosas bendiciones en el nombre de Jesús. Incluso hasta el pecado, hermano y hermana, porque a lo mejor te diste cuenta que no habías nacido de nuevo. A lo mejor te diste cuenta que tu corazón estaba todavía muy lejos de Dios. Y si el pecado y el arrepentimiento te llevan a conocer genuinamente la gracia de Dios y a hacerte verdaderamente un varón, una mujer de Dios, entonces aún eso fue de bendición para levantarte más fuerte que nunca. Vamos a cerrar ahí nuestros ojos. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por tu presencia en este lugar. Y queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, tu ayuda, Señor. Porque quizá alguno de nosotros, Padre, se puede identificar y incluso en esta misma semana pudimos cualquiera de nosotros haber cometido un error, Dios. Un error que nos tiene desanimados, un error, Señor, que puede tener consecuencias garrafales en nuestras vidas. Y se empieza a apoderar de nosotros el temor o el desánimo, o incluso nos creemos totalmente incompetentes para la labor que nos mandaste hacer, Señor. Y si nos quedamos atrapados en ese temor y en ese desánimo, Señor, vamos a cometer todavía peores decisiones y será un círculo de muerte, Dios. Pero si en lugar de eso hacemos lo que hizo Josué ante la derrota, corrió a ti, Señor.
corrió a ti, Señor. Y aunque al principio su oración, Señor, parecía como de reclamo, después se dio cuenta del error. Se dio cuenta, Señor, que había anatema, se dio cuenta que habían metido maldición y limpió al pueblo de la maldición. Y volvieron las grandes victorias a su vida en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, quizá alguno de nosotros necesita arrepentimiento delante de ti, porque cometió un gran error que es el pecado. Engañado por el diablo, Señor, metió anatema a su casa, a su familia, a su matrimonio, a sus hijos. Quizá alguno de nosotros, Padre, por el orgullo, por la soberbia de haber tenido muchos éxitos y por altivez, entonces nos metimos a hacer cosas, Señor, ya sin consultarte, porque nos creímos muy buenos. Y entonces vino el gran tropiezo, la gran caída. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos aquí, Señor, para salir adelante. Como le dijiste a Josué, levántate. Así hoy nos dices a nosotros, levántate. Yo me quiero levantar, Señor, habiendo aprendido una lección. No solamente, Señor, vengo a que me ayudes, Señor, a evitar, Señor, los estragos de los errores, sino también, Señor, venimos, Padre, para aprender una lección y no volver a cometerlos, Padre. Si aprendemos la lección, Señor, entonces nos levantaremos más fuertes. Bendito Dios. Y entonces incluso la caída, incluso el tropiezo, incluso, Señor, la derrota por una mala decisión serán de bendición, porque habremos crecido en lo espiritual, en lo profesional o en cualquier área, Padre, como padres, en el nombre de Jesús. Si hoy, hermano y hermana, usted se identifica y cree que necesita ir ahí a la presencia de Dios, y tú dices, yo cometí un error y necesito de Dios. Ese error, como te digo, puede ser una mala decisión por no consultar a Dios, puede ser un pecado, puede ser que te saliste de las políticas y entonces cometiste un error, y cualquiera que sea, ahí yo te invito a que te pongas de pie y con tus ojos cerrados ve delante de la presencia de Dios y dile, Señor Jesús, yo te pido tu ayuda, Dios. Yo te pido tu ayuda. Primeramente te pido que me perdones, Padre. Perdóname, Señor, porque quizá como tuve varios éxitos antes, Señor, después vino altivez a mi corazón y me creí muy bueno, Señor. Y entonces ya no te consulté o ya no seguí los sistemas, Señor, ya no seguí las políticas, y entonces, Dios, vino una gran caída. Perdóname, Dios. Perdóname si hay altivez en mi corazón, Padre. Hoy yo la quito, porque en realidad toda la gloria de las cosas que pasan buenas en mi vida es para ti, Señor Jesús. Es para ti, Señor. No es porque seamos muy inteligentes, sino porque tú nos das sabiduría, Padre. Perdónanos, Señor, si incluso le dimos entrada al pecado, Dios, que ese es uno de los peores errores, de las peores decisiones. No darle oído al consejo del Espíritu Santo que nos redarguye e ir tras vanidades, tras ilusiones y abandonar tu misericordia. Perdónanos, Dios, porque a veces fuimos nosotros mismos los que le abrimos la puerta al anatema y lo metimos a nuestra casa, y entonces se vino una cadena, Señor, de maldición por un pecado que nosotros mismos cometimos. Hoy yo te pido, Señor, dígale ahí, hermano, hermana, perdóname, Dios, perdóname. Perdóname, Señor, pero tú eres el Dios de la segunda y de la tercera oportunidad. Siempre estás ahí, Padre. Eres un Dios misericordioso. Es un Dios, Señor, que su misericordia es nueva cada mañana, Señor, y nos perdonas, Padre. Hoy no voy a dejar que el desánimo y el temor acaben con mi vida. No voy a creerme, Señor, las palabras del diablo que vienen a decirnos que somos incompetentes, Señor, sino que en el nombre del Señor Jesucristo me voy a levantar, Padre, tomando experiencia de este error, Señor, para no volverlo a cometer jamás. Sobre todo, Señor, consultándote en cada decisión que yo tomo, Señor, hasta entrar a tu presencia, Padre. Porque si tengo, Señor, al mejor consejero del mundo, que sabe aún el porvenir, ¿por qué no consultarlo, Señor?
Quiero ir a tu presencia cuando tome una decisión, Padre. Quiero ser ese varón de Dios que busca tu corazón, Padre, todos los días, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si cometí un error, Padre, que trajo consecuencias, yo te pido, dame la fortaleza y la dirección, Señor, para reparar el error y para seguir adelante con tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Padre. Ningún error nos va a detener, sino al contrario, Padre, nos vamos a levantar más fuertes que nunca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Y te damos gloria a ti, Dios. Y le voy a pedir si me ayudas tomando un minuto su lugar.